Buenas, ¿cómo andan? Espero que bien. Me presento, soy Fede Búa. Voy a estar de ayudante en la cursada de Informática 2 de este año. Voy a estar intentando hacer lo que pueda para darles una mano junto con Nahuel, Lisandro y Nico. Y la idea un poquito de este video era presentarles en un principio un ejemplo de trabajo práctico obligatorio, que es el TPO o el proyecto de Informática 2, que en este caso es lo que realicé con mi grupo en el año 2016. Más adelante presentaremos la metodología del trabajo práctico obligatorio, pero estaría bueno, ya que en estos tiempos de aislamiento social estamos un poquito alejados de la gente, que vayan pensando en ideas y que se vayan involucrando un poquito en todo lo que tenga que ver con el desarrollo de un proyecto. En un principio, la idea es contarles un poco de todo lo que se fue haciendo en mi caso particular en el proyecto y que de ahí ustedes puedan ir agarrando cosas. El proyecto lo eligen ustedes, lo cual realmente lo considero una ventaja enorme frente a otros trabajos prácticos. ¿Y por qué es esto? Porque les da a ustedes la capacidad de decidir qué es lo que quieren hacer y de trabajar en algo que les gusta. ¿Por qué este proyecto se llamó, o se sigue llamando actualmente Piano Hero o Piano para Autodidactas? Porque particularmente yo y mi grupo también estaba muy metido en que quería hacer un proyecto de música. La gran mayoría de mis proyectos a lo largo de la carrera y del colegio fueron relacionados con música. Proyecto final en el colegio técnico hice un arpa láser, después en proyectos más adelante, en cuarto año de la carrera, hice analizador de espectro de audio, o sea, siempre muy metido en el audio. Y en este momento lo que queríamos realizar era un proyecto que sea algo entretenido y que sea algo útil. Entonces, como dice su nombre, es un piano que sirve para personas que quieren aprender a tocarlo sin necesidad de un profesor o una profesora. ¿Cómo era esto? Tenía tres modos. Uno de ellos, que era el principal, era el modo tutorial, en la cual teníamos una octava completa, o sea, las 12 teclas, con los bemoles y las blancas. Y la idea era que cada uno de estos tuviese su propio LED indicando cuándo se debía presionar. Entonces, ¿cómo se veía esto? Se veía como un pianito, que era una placa hecha por nosotros aparte, con las teclas de piano. Y cuando se prendía la luz, uno tenía que tocar la tecla que correspondía, y en caso de que acertase, lo tomaba como un punto correcto, y en caso de que tocase la tecla que no correspondía, o que incluso se pasase el tiempo en el que debía tocar esta tecla, se tomaba como erróneo. Esto conlleva otro problema bastante filosófico, que es que no somos una computadora y que no podemos presionar exactamente en el mismo microsegundo que nuestro controlador quería que lo presionemos. Entonces se configuraba también una dificultad que decía qué porcentaje de la tecla se tenía que presionar. O sea, si tenía que estar presionada 2 segundos, por ejemplo, tenías que decir, bueno, al menos 1,5 segundos tenía que estar presionada para decir que era correcto. También tenía un concepto de lo que era la variación de la velocidad, que básicamente, ¿qué es esto? Uno podía decir cuántas negras por minuto entraban, si eran 60, si eran 80, si eran 90, o simplemente variar la velocidad con la que venían las notas una tras de otra. Después también, por una cuestión obvia, que uno podía seleccionar la canción que quería tocar. Y donde salía esta canción estaba guardada en una tarjeta SD, que ya de por sí el sistema abarcaba una posibilidad de grabar canciones. Entonces, particularmente en la demostración que hicimos en el 2016, ahí finalizando noviembre, fue básicamente tocar el feliz cumpleaños según decía el sistema que tenía que tocar. Pero además esto se complementaba con otros dos modos. Uno que era el de grabación, que en el cual especificamos al sistema a través de una aplicación en la computadora
cómo querían que sean mis canciones y la idea que era de todo este sistema. Que que una persona capacitada en música o en piano particularmente escribiese las canciones diciendo qué nota y qué tiempo de duración tendrían que tener estas. Y en función de eso, que básicamente es agarrar una partitura y llevarlo de partitura a algo programable, hicimos múltiples canciones, sea la de Mario, sea la de Feliz Cumpleaños, algunas un poquito más típicas del día a día, y traducir partituras en estas canciones. Pero para esto no se requería ningún tipo de conocimiento musical, simplemente una persona que, digo, o sea, se requería solamente para ese rol conocimiento musical, después todas las personas que aprendían descargaban estas canciones y las guardaban en su propio sistema. Ahora veremos cómo se grababan estas canciones. Y después el tercer modo, que era un poco más el aprendizaje sencillo de no quiero aprender ninguna canción, pero quiero familiarizarme con el piano. ¿Y cómo funcionaba esto? Después vamos a ver que uno tocaba en el piano y se iluminaba en la pantalla qué notas estaba tocando con su descriptivo, con su descripción, digamos, si era un do, si era un fa, si era un sol, etcétera. Y esto además tenía unas pequeñas ayudas a memoria para que una persona que no conoce el piano se familiarice con qué notas eran. Quiero destacar que todo esto que estoy mostrando básicamente fue parte de la presentación en el 2016 y del informe que se presentó también en este año. Porque más allá de ustedes presentar un proyecto, tienen que presentar un informe con todo el desarrollo que realizaron, si fue de hardware, si, o sea, es decir, toda la parte física, si fue de software, qué sistemas tenían, y un diagrama en bloques, como el que estoy presentando ahora, que a grandes rasgos describa cómo era este sistema. Bien, explicando un poquito este diagrama en bloques, básicamente podemos ver que acá a la izquierda tenemos lo que se llama el LPC 1769 o 1769, que es un microcontrolador que se encargaba de ser el cerebro de todo este sistema. Ahora, si bien este año no vamos a usar ese microcontrolador, vamos a usar otro muy similar, el 845, que básicamente lo que se encargaba era de manejar en qué modos estaba el sistema, si de grabación, si el modo piano o el modo computadora, este que veíamos de display en vivo en la computadora. Y en función de eso, en función de qué modo estaba, era si se relacionaba con la computadora, o es decir, con esta interfaz gráfica que está ahí en la parte superior de la pantalla, o si está en el modo piano, que era el modo, digamos, independiente. O sea, no dependía de una computadora para que uno pueda aprender a usar el piano. Ahora, entrando un poquito en todo esto de, por ejemplo, en el modo computadora, uno lo que hacía, digamos, a través del programa que tenía este microcontrolador era almacenar qué tiempos y qué notas tocaste y mandárselos a la interfaz gráfica. En un principio se podrían grabar estas acciones que uno toma y se podrían pasar a la tarjeta SD a través del modo grabación. O se podrían tranquilamente escribir a mano las partituras, digamos qué nota y cuánto tiempo, y poder grabar esto en la tarjeta SD. Más allá de todo esto, también el microcontrolador manejaba todo lo que tenía que ver con el display, que ahora veremos qué es un display y qué tipos de display hay, y botones, que con esto se configuraba tanto la velocidad a la que iba la canción, qué canción querías tocar, y la dificultad, es decir, qué porcentaje de tiempo tenía que estar tocado. También se manejaba todo un tema de sonido, porque es un poco vacío, digamos, tocar una canción sin que ésta suene, digamos. Entonces teníamos todo un sistema de sonido que vamos a ir viendo un poquito más adelante. Esta era la burda interfaz gráfica que teníamos, que haciendo un poco de retrospectiva se podría haber mejorado un montón, pero era funcional a lo que hacíamos nosotros, que básicamente en qué consiste. Uno podía escribir en esta pestaña de escribir canción, que se veía arriba, que abría una subpestaña que era generar una canción, en la cual le ponía el nombre, le ponía, si se fijan acá a la derecha en la casilla de qué nota se tocaba y durante cuánto tiempo, en este caso re un segundo, mi un segundo, fa sostenido 1444 milisegundos y sol 9 segundos. Se fijan ahí que pueden modificar la cantidad de segundos y milisegundos, etc. También se podía modificar, básicamente esto funcionaba como una lista en la cual puedo agregar, modificar o insertar una nota al medio o eliminar notas.
Después veremos que todo esto también requiere un tipo de control para que yo no ponga, por ejemplo, que quiero tocar una nota Q segundos y solamente sean tiempos, etcétera, etcétera, etcétera. Y elijo en el número de canción que yo lo quiero grabar. Ahora, esto a su vez, si se fijan en la imagen de abajo, podía enviar esta canción y ven esas conjunciones de símbolos extraños. Era un propio código que nos armamos nosotros para poder ponernos de acuerdo en qué se envía para decir esta es la canción. Y ahí si se fijan dice, el primer carácter es un numeral para decir que va a empezar una transmisión. Después todo esto lo vamos a ir viendo durante el año. Pero eran la información, toda esa información que está en la pestaña era un código que nosotros inventamos para especificar la canción que se iba a grabar en la tarjeta. Esto era la pestaña de la escritura de la canción. Después, la otra pestaña, que era la de en vivo, digamos, uno podía tocar las teclas y ver que se iluminaban en la pantalla. Y no solamente que se iluminaba en la pantalla, sino que a la derecha aparecía qué nota se tocó y durante cuánto tiempo se tocó. De forma de que alguien, por ejemplo, esté improvisando y le aparezca una lista que puede después exportar como una canción. Todo eso fue, digamos, la parte de la interfaz gráfica, que fue realizada en un programa que se denomina Qt Creator, que es el que ustedes van a utilizar en algunas clases, digamos, después de aprender C++, que verán que es bastante sencillo de utilizar esta interfaz. Y después nosotros nos metimos un montón en el desarrollo de hardware externo, es decir, de placas, de cosas físicas que rodean a nuestro sistema. Por ejemplo, algunos de los elementos que usamos fueron estos push buttons, que son botoncitos que uno aprieta para configurar todo lo que era, en qué modo queríamos estar, qué velocidad queríamos tener, qué dificultad queríamos tener, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que tenía que ver con la configuración era desde la misma placa, uno iba tocando los botones e iba con algunos botones que eran aceptar, otros que era la opción siguiente, la opción anterior, etc. Después todo el tema de esta comunicación entre el microcontrolador y la computadora. Porque tengamos en cuenta que si el microcontrolador, si bien es un dispositivo, digámosle, inteligente, o sea, que almacena instrucciones y que puede tomar decisiones en función de algún tipo de procesamiento, como puede ser un if, etcétera, 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 se tenía que comunicar con la computadora. Hay lo que se llama una interfaz de puerto serie, que después veremos más adelante cómo se implementa, pero había que comunicar a esta interfaz gráfica que estaba en la computadora, todo este sistema de pantallas que estamos viendo acá, con el microcontrolador en sí. Después todo el tema de la tarjeta SD, porque además de comunicarse con la computadora, tiene que agarrar lo que le dice la computadora y guardarlo en una tarjeta SD propia. Y el tema del display LCD, capaz alguno lo habrá visto por la calle en alguna máquina eh, que dispensa Coca-Colas u otras bebidas. Es un display se llama 2x16 porque tiene dos filas y 16 columnas para caracteres, en los cuales poníamos la selección de modo y distintas opciones del sistema. Básicamente era una forma de visualizar en qué momento del programa estaba. Y además un amplificador, porque necesitamos introducir que todo lo que se saca por el de sonido no puede ir directamente a un parlante porque el microcontrolador no tiene la potencia suficiente para hacer sonar un parlante. Entonces tuvimos que interceder esta señal por un amplificador. A todo esto también nos olvidamos de las partes más básicas de este sistema, que eran estos LEDs que nos permitían prender las teclas, prender las luces de las teclas que se tenían que tocar. Entonces, abarcando un poquito todo esto, estamos pensando en que todo esto tiene tanto entradas del sistema, como son estos botones, como salidas del sistema, como puede ser el display o estos LEDs que nos mostraban. Además, familiarizándonos un poquito para el o la que nunca haya visto un circuito integrado, se los presento. Es esa cucaracha negra con muchas patas plateadas, que básicamente hay infinidad de circuitos integrados para muchísimas aplicaciones distintas. Este en particular era un multiplexador de LEDs, que básicamente ¿qué consiste? Como tenemos muchísimos LEDs y muchísimos actuadores, necesitamos de alguna forma optimizar el uso de estos LEDs,
por lo que se usaba un circuito integrado que nos permitía ampliar la cantidad de LEDs que se podían prender con menos patas del microcontrolador. Esto lo veremos mucho más adelante en la materia, más allá para el segundo cuatrimestre, pero que tuvimos que familiarizarnos con estas técnicas de multiplexación. Además, un sistema para controlar la potencia de estos LEDs, porque también uno no podía depender de que el microcontrolador prendiese todos los LEDs a la vez. Necesitamos de alguna forma controlar esto y para eso se usaba un transistor. Se los presento, transistor, lo van a llevar durante toda la carrera muy de memoria. Vayan viendo con uno de los muchos encapsulados que tiene, como para que vayan familiarizándose. Y además, y no mucho menos importante, el parlante, porque al fin y al cabo esto tenía que sonar. Ahora, en la idea original que habíamos tenido, nuestra idea era que las ondas de los parlantes, de las notas que tocásemos, tuviesen alguna característica del estilo sinusoidal. De todas formas, no vamos a entrar mucho en esto hasta que cursen análisis de señales y sistemas, pero ustedes pueden representar audio en función de la frecuencia, porque cada nota que queríamos sacar, sea un do, sea un fa, sea un la, cada uno tiene su frecuencia característica. Nosotros estamos en la cuarta octava, si no me equivoco, entonces teníamos un la de 440 Hz. Es decir, hacía 440 ciclos de señal en un segundo. Como no podíamos sacar señales sinusoidales porque teníamos que meternos con una tecnología en la cual no teníamos tiempo para meternos, más allá de todos estos dispositivos y anexos y periféricos que estamos manejando, directamente sacamos una señal cuadrada. Para el que nunca escuchó una señal cuadrada, es una señal muy parecida al del Sega o al del Atari, que sacaban músicas, la famosa música de 8 bits, esa cosa así dura que se escucha, es música de señales cuadradas. Para que tenga una idea, que esto no salió de la nada, fue un avance que se fue dando a lo largo del tiempo. En una de las primeras versiones, acá en mi casa, esto un video poco presentable, pero es de lo poco que quedó. Sepan que, así como mencioné un montonazo de cosas, que parece muy complicado todo se fue gestando de a muy poco, tengan en cuenta, por ejemplo, que ahora en la altura del video que vamos a estar, más o menos estaba en julio, porque esto creo que fue en las vacaciones de invierno que lo arranqué. ¿Y en qué consistía esto? Lo que ven ahí, que ahora voy a reproducir el video, es lo que era la placa vieja del Infotronic. Lo que pueden ver acá, este stick acá, esta placa que está acá arriba, a ver si le puedo poner. Esta placa que ven acá arriba, es azul, es lo que era el stick viejo, el LPC 1769. El nuevo es un poquito más chico, pero igual las funciones que van a cumplir son las mismas. Y todo lo que ven alrededor es una placa base, o el Infotronic se denominó, que es un invento de la Cátedra de Informática 2 para simplificar el uso de actuadores. Ustedes pueden ver que tiene el display LCD, tiene un lugar para poner la tarjeta SD, tiene relés, tiene LEDs RGB, tiene acá, que los voy a estar tocando durante el video, botones, estos push buttons que estábamos diciendo. Básicamente tiene un montón de periféricos que me permiten a mí simular un funcionamiento. Y esto es uno de los puntos claves que quiero tocar, que es cuando se realiza un proyecto, uno no puede esperar necesariamente a que esté todo el hardware solucionado para empezar a hacer el software. Uno tiene que empezar a inventar y tiene que darse la maña de decir, ¿cómo puedo yo conseguir que algo funcione correctamente sin necesidad de tener el hardware ese que me tiene que llegar de China, que me tiene que llegar de DigiKey de Estados Unidos, que tengo que fabricar, que necesito que mi compañero termine la placa para, bueno, toda esa dificultad que uno encuentra para el desarrollo de un proyecto, la tiene que imaginar. Y acá arrancamos con la carrera de ingeniería, uno se la tiene que ingeniar para poder cumplir un objetivo. En este caso, era la base del programa, que era cómo saber si una nota estaba bien o mal. Que es, digamos, el 85% del programa estaba acá y estaba hecho como
en vez de con notas o de con distintos LEDs, eran distintas combinaciones de color. Entonces, por ejemplo, se ve acá, ups, vamos de vuelta, se ve acá que cuando reproduzco el Re bajo video, presión. Do. vamos a intentar sacarle el sonido. No, bueno, fíjense Fa. que lo que estoy haciendo es tocando las distintas teclas para decir Mi. estoy tocando un mi correctamente o estoy tocando un do correctamente. Entonces me imaginaba que cada una de estas botoncitos era una tecla, era una nota musical Termina distinta la canción. y otro botón que Y si reiniciaba la canción. después empieza de vuelta. Y si por ejemplo le pifio, termina la canción. Y así es como en su momento estaba muy feliz de, mira, están dando, y yo eso se lo mostraba a mis compañeros, decían, bueno, ponele, yo te creo. Pero era realmente esto, es ingeniársela, decir, bueno, esto que está acá en el medio es un LED RGB, red, green y blue, que son tres colores distintos con los cuales puedo combinar en 8 combinaciones distintas de prendido y apagado, y podía imaginarme que eran 8 notas distintas. Sí, requiere un nivel de abstracción enorme, pero cuando uno lo está manejando, a uno le resulta muy claro. Se acordaba que el mi era el azul, ¿viste? Si el do es el rojo, bueno, está bien. Y cada una de esas teclas era la forma que tenía yo para decir estoy tocando la nota correcta y si no le tocaba la nota correcta o se me pasaba el tiempo, reiniciaba la canción como para ver que esto funcionaba. Y como para ir terminando un poquito todo este desarrollo, les presento cómo terminó siendo el proyecto, en que básicamente teníamos este Infotronic con el LPC en el medio, el display acá del LCD configurable y una placa con todos los LEDs y la placa de teclado. Parecería que esto fue así muy lindo y muy bello todo, pero más o menos en la altura de principios de noviembre, finales de octubre, descubrimos un montonazo de problemas que teníamos, sobre todo que la placa no andaba. Y esto va a pasar y les va a pasar, no tengo la menor duda, confío un montón en todos ustedes y ustedes, en todos y todas ustedes, pero va a pasar de que algo no va a funcionar al final y uno se tiene que arreglar. Bueno, ¿qué nos pasó particularmente? El circuito que habíamos planteado estaba mal, no funcionaba, porque habíamos pensado mal los sistemas de voltaje que tenía la placa y hubo un tema ahí con los 5 volt, con los 3,3 volt y todo eso y fue un quilombo. Y tuvimos que añadir esta placa de adaptación que básicamente modificaba todo para que esto funcione. Y más allá de este parlante que está conectado al amplificador, que viene incluido en el Infotronic, que básicamente reproducía estos sonidos. Eh, Como moraleja de esto, esta es una idea que se tuvo en su momento, eh, que si bien nos llevó muchos problemas y un montón de tiempo, fue probablemente uno de los proyectos que más disfruté de la carrera por el simple hecho de hacer lo que me gustaba y no una consigna escrita que me obligase a hacer algo. Y quiero remarcar esto una vez más para que, ya que estamos teniendo el tiempo de poder elegir un proyecto que nos interesa, hacer algo que realmente nos apasiona ayuda un montonazo a realizar un proyecto bien y que a uno le guste que quede bien. Tuvimos infinidad de problemas con esto, de no sabíamos cómo sacar el sonido, poca comunicación en el grupo que nos llevó a, por ejemplo, que un integrante en particular laburase en una rama y todo el resto del grupo estuviésemos laburando en otra, y cuando llegamos a querer intersectar las cosas nos dimos cuenta que no eran compatibles, y llevó a conflictos de grupo. Entonces también ahí es otro desafío que es el trabajo en grupo. Todas estas cosas que están viendo es imposible hacerlas solo o sola, y uno necesita una ayuda, la colaboración y la delegación de tareas entre varias personas del grupo. Les recomiendo de nuevo, intenten manejar un grupo, si no me equivoco es hasta 4 personas inclusive. Si se conocen ya y saben cómo labura mejor, y si no es una buena oportunidad para conocer gente y trabajar en equipo. Siempre y cuando todos estén yendo en el mismo horizonte de a lo que les gusta hacer. Así que nada, ahora si se me ocurre algo más lo agregaré, pero en un principio era una introducción de lo que puede ser un proyecto y cómo se va a desarrollar este año, que la idea es
que ustedes presenten un grupo junto con una idea fuerza, que la vamos a ir haciendo un ping-pong entre los docentes y ustedes para llegar a algo que sea que concuerde con lo que debería tener un proyecto para aprobar, que era esto que explicó Nahuel en el video, con todo con el 75% de los contenidos creo que era de la materia, todo lo que sea interfaz gráfica, todo lo que sea el uso del microcontrolador, las máquinas de estado, que son cosas que veremos después. Entre eso y lo que ustedes quieren hacer y además un poco de la evolución del alcance hasta donde pueden llegar ustedes. La idea es que tiren, que vayan pensando y digan, che, estaría bueno hacer esto, o sea, en la medida en lo que a ustedes también les parezca prolijo hacer, digamos, un cohete a la luna, si algo factible. Así que añado una última cosita que tiene que ver con que en el campus también tienen subidos ejemplos de proyectos, como para que vayan palpando a ver qué otras cosas se pueden hacer, qué le pueden agregar, qué les gustaría, para ir ganando tiempo en todo esto que refiere al proyecto. Si bien les dije que lo terminamos antes quizás de lo que es acostumbrado terminar proyecto, que ya en septiembre, octubre estamos redondeando proyecto, después descubrimos otros millones de problemas, ganen ese tiempo y mientras antes tengan la idea y el grupo es mejor para todos. Y que vayan pensando en dónde les gustaría laburar por ahora, o sea, si en música, en video, análisis de señales, robots, casas inteligentes, lo que ustedes quieran, vayan pensando en eso y que estamos, tanto Nahuel como los otros, estamos para guiar en la factibilidad de estos proyectos, no tenga miedo. Aquellos y aquellas que nunca tocaron un sistema embebido no le tengan miedo, apunten, de última, la idea se las bajamos nosotros, decimos, mira, eso no es factible, quizás podrías ir por este lado, quizás podrías hacer esta otra cosa. Eh, los que tocaron algún sistema embebido, no sé si es una ventaja saber qué cosas se pueden hacer y qué no, porque también uno le va según que esté programando o qué expectativa tenga, capaz uno se tira más abajo. Quizás incluso hasta lo considero una ventaja nunca haber tocado nada de esto, como para tener la mente creativa abierta a decir qué puedo hacer y después vemos cómo le damos la vuelta para que esto sea factible. Y lo último, el tema de que yo sé que parece muy lejano y todo, pero sobre todo cuando hago esta presentación me doy cuenta de que el informe en su momento fue extremadamente útil para todo esto que estoy diciendo ahora y que vine diciendo, porque parece chiste, pero muchas cosas del proyecto me las había olvidado y leyendo el informe aprendí o reaprendí un montón de cosas que sabía. Así que ahora sí, redondeo y nos vemos.